tratamiento que está en el contexto de lo que se llama la telepsicología, la teleterapia, intervenciones psicológicas a distancia. Vamos a hablar un poco de algunas definiciones acerca de esta cuestión de la telesalud, telemedicina, telepsicología, etc. Vamos a hablar un poco de la evidencia existente respecto de las intervenciones a distancia, cuándo es conveniente utilizarla, cuándo no. Un poco el contexto de cuarentena en Argentina, y por ahí vamos a mencionar algunas situaciones clínicas típicas, y también vamos a terminar hablando un poco del uso de la tecnología, en general la tecnología de la información y la comunicación, en los tratamientos psicológicos, en particular desde la perspectiva cognitivo-conductual, ¿sí? Así que bueno, esta es la propuesta, y en principio, para que no crean que los cognitivos conductuales no podemos poner caracteres griegos, sí podemos, y acá justamente el que estamos poniendo tiene que ver con la distancia, con tele, que quiere decir a distancia, que justamente es la partícula, digamos, de estos vocablos nuevos que están apareciendo, no aún aceptados por las academias y demás, pero que ya están en circulación, como en la jerga profesional, como les decía, como la telesalud, la telemedicina, la telepsicología, ¿sí? Ya desde hace unos cuantos años se está proponiendo desde la Organización Mundial de la Salud el utilizar la tecnología para aumentar el acceso a las intervenciones en salud de todo tipo, y también en salud mental, por parte de la población que lo requiera. Entonces, un poco la cuestión es que hoy en día está muy vigente por la situación de la cuarentena. Es una temática que viene hace rato existiendo y que tal vez algunos de ustedes ya han tenido experiencias. Pues cuando vamos conversando me gustaría que hablemos un poco también de las experiencias que han tenido de llevar adelante tratamientos a distancia. Así como la psicología, la telepsicología es más amplia que la terapia. La terapia es una de sus modalidades, pero es toda actividad en el ámbito de la psicología que se realiza a distancia, ¿sí? Es más antigua que la existencia de estas plataformas, como esta que estamos usando hoy para esta teleclase o telepresentación, y justamente pueden ustedes encontrar ejemplos en el uso del teléfono, ¿sí? Por ejemplo, los teléfonos que hay de asistencia, dieron ayuda al suicida, ese tipo de modalidades también son asistencia psicológica a distancia, y existen hace mucho tiempo, también email, a través de redes sociales, chat, etcétera, y abarcan en la psicología todas las vertientes, y podemos decir todas las áreas de incumbencia de la psicología, desde la prevención, la promoción, la educación para la salud, dentro del ámbito de salud, pero también podemos pensarla en otros ámbitos, ámbito laboral, ámbito de investigación, ¿no? Sobre eso vamos a hablar bastante también, porque como ustedes saben, los modelos cognitivo-conductuales tienen una fuerte relación con la investigación. Pero la charla de hoy es sobre terapia, entonces nos vamos a centrar en los tratamientos psicológicos a distancia, ¿sí? Y respecto de esto, la definición más o menos consensuada es esto, que es una parte de la telepsicología utilizada por los psicólogos sanitarios y clínicos, que consiste en llevar el tratamiento de esta manera, ¿sí? A distancia, con un contacto virtual. Ahí hay alguien que se le abrió el micrófono, no sé. Sí. Ahí está. Y que sustituye, digamos, al contacto físico. Entonces, esta cuestión es bastante central porque es un cambio ambiental bastante importante que vamos a ir comentando cuáles son sus consecuencias. Pero bueno, para que se hagan un gráfico, ¿sí? De la telesalud, la telepsicología, la teleterapia, y dentro de la teleterapia particularmente vamos a hablar de estos modelos cognitivo-conductuales y cómo se han ido investigando sus resultados, sus inconvenientes, sus alcances, sus limitaciones. Tienen acá un gráfico que han realizado estos autores en una interesante publicación de hace un par de años sobre las distintas formas en que la teleterapia se puede llevar adelante a través de los distintos medios tecnológicos, ¿sí? Puede ser automatizada, puede ser asistida, psicoeducativa, clínica, esto también en el área de prevención, la parte psicoeducativa muy interesante para intervenir por ejemplo, en este contexto, con este estresor mayor de la pandemia,
una muy buena opción. También puede ser, hay combinaciones que ustedes van a ver que es automatizada o asistida con apoyo personal. Porque bueno, ustedes si hacen una pequeña búsqueda de intervenciones basadas en Internet, por ejemplo, todo lo que es terapia cognitivo-conductual basada en Internet, van a encontrar que muchas son automatizadas. ¿Qué quiere decir automatizadas? ¿Qué quiere decir? Que no hay un terapeuta, ¿sí? Sino que son software que serían algo así, o sea, los contenidos son parecidos a los que conocemos en terapias cognitivo-conductuales como biblioterapia, pero mucho más interactivos, por supuesto, con videos, con cuestionarios, con tareas, con recordatorios, con un montón de cuestiones que permiten los software que han ido evolucionando y han sido mejor, como más interactivos y mucho más perceptivos y bueno, después está todo el tema de inteligencia artificial, les podemos hablar un poquito si tenemos tiempo durante la charla entre todos sobre esa cuestión. Existen opciones que son así, pero tienen un mínimo apoyo personal. O sea, está todo el software basado en esta cuestión de, por ejemplo, va a haber un video, si ustedes están tratando de depresión, un video psicoeducativo sobre depresión, una lista de síntomas, un cuestionario para que la persona complete y evalúe su nivel de depresión, su nivel de malestar, y una persona que brinda como una guía, pero mínima, un mínimo contacto, ¿sí? Todo esto es lo que se denomina terapia basada en la web-based therapy. Van a encontrar muchas definiciones en Internet, based therapy o cognitive behavioral therapy, como basada en la web, en Internet, etc. Pero lo que nosotros vamos a hablar hoy de la teleterapia es más lo que se denomina la terapia online, ¿sí? Que la terapia online tiene esta característica de ser como esta clase, que es en tiempo real, ¿sí? Esta presentación, yo estoy acá hablando, ustedes me están escuchando en tiempo real. Y bueno, puede ser, por supuesto, como decíamos, como la asistencia al suicidio por audio, pero lo más interesante, lo que permite la tecnología hoy en día, es el tema del video, videollamadas, videoconferencias, etc. Y sobre esto es donde nos vamos a centrar en la charla. Pero también podría ser audio o podría ser por chat, ¿sí? Y hay estudios sobre intervenciones también en esta modalidad. Todas serían en tiempo real y utilizarían distintos recursos, ¿sí? Por supuesto que ustedes pueden ir imaginando, así como en la terapia web, digamos, en la terapia automatizada basada en software, que hay combinaciones, acá también podemos pensar combinaciones. Si yo puedo en tiempo real, supónganse, pasarles un video psicoeducativo sobre una problemática, y entonces combinaría un poco ambas cosas. O les puedo dejar un link para que de acá a la próxima sesión vean un video y conversemos sobre ese video y sobre la relación con el problema que tiene la persona. Por supuesto que se puede hacer así. Y después están también estas que son como en diferido, el uso del correo electrónico, mensajería instantánea, en donde no hay una sincronicidad, no hay un ida y vuelta tan inmediato, digamos, entre terapeuta y paciente. Y después, bueno, tienen como todo lo que es la terapia virtual con el entorno virtual, que esto es todo lo que tiene que ver con realidad virtual, de lo cual también vamos a hablar. Y porque, bueno, es muy posible que así como hace 5 años era muy difícil hacer algo como lo que estamos haciendo ahora, como esta clase o como una sesión con una plataforma como la de Zoom, los cascos de realidad virtual y toda esta cuestión está evolucionando también muy rápidamente y es muy probable que en el futuro ustedes se pongan un casco y estén como si estuvieran en un aula, ¿sí? Y un paciente esté como si estuviera en un consultorio y el terapeuta esté también en su consultorio virtual. Eso es muy probable que ocurra, la tecnología va evolucionando muy rápido y es algo que, bueno, por ahora es medio ciencia ficción, pero no es tan lejano, ¿sí? Dentro de las intervenciones así basadas en las más primitivas, digamos, basadas en el teléfono, han habido revisiones y se han observado buenos resultados. Se han observado buenos resultados con patologías desde la depresión y los trastornos de ansiedad, que son las más prevalentes y en la mayoría de sus formas podemos decir que son trastornos mentales más benévolos en comparación con, por ejemplo, la esquizofrenia. Fíjense que trastornos severos y crónicos como la esquizofrenia también se ha utilizado y también con buenos resultados. Existen 14 estudios según esta revisión, que como ven es bastante antigua porque es algo que ha sido desplazado por todas las plataformas que tenemos hoy en día, pero que en su momento era una modalidad de terapia a distancia generalmente utilizada para personas que no podían acceder por vivir en contextos en donde no había terapeutas, contextos rurales, por ejemplo. Y
lo que es la terapia basada en teléfono o cognitivo-conductual mostró buenos resultados, y en esta revisión se destacó que el tratamiento sea estructurado y que se asignen tareas entre sesiones, algo que sabemos que son características de las TCC, de las terapias cognitivo-conductuales, el uso, y que también tenemos mucha evidencia acerca de la importancia del uso de tareas entre sesiones como algo central dentro de la utilidad. Entonces, eso es importante para todos ustedes que supongo que están interesados en realizar este tipo de terapias o están realizando este tipo de terapias, en el uso de tareas, ¿sí? Nunca olviden, yo insisto mucho en las supervisiones, en asignar, terminar la sesión con una tarea, comenzar la sesión siguiente con esa tarea que se asignó. Es muy importante y está muy asociado a buenos resultados dentro de los modelos, ¿sí? Hay mucha investigación en ese sentido. Pero bueno, vamos a la terapia online y a la terapia en tiempo real, aquella que nos está ocupando hoy en día. Como les decía, existe hace tiempo y las primeras guías clínicas tienen ya sus años, ¿sí? Las primeras guías clínicas, para los que no están familiarizados con esto, son guías que recopilan todas las recomendaciones basadas en la investigación lo más sólida posible, existente, la evidencia disponible en ese momento, y se realizan una serie de recomendaciones para que los clínicos puedan acceder a la mejor evidencia del momento, ¿sí? Que a veces esto es muy difícil porque uno no tiene tiempo de leerse 30 estudios en detalle, sopesar su calidad, el riesgo de sesgo que tienen, si han sido replicados por investigadores independientes o son mera publicidad de un investigador o de algún centro que está queriendo promocionar su actividad. Entonces, estos organismos, ¿sí? Como la Asociación Psicológica de Nueva Zelanda, de Canadá o la de Estados Unidos, han hecho eso de sopesar la evidencia y proponer una serie de lineamientos basados en toda esa evidencia. Y fíjense que son bastante antiguas en esto de la tecnología, porque 10 años o casi 10 años en estas tecnologías es bastante tiempo y cambia realmente mucho cómo es que esto está funcionando. Pero hay algunas cosas que estas guías que han sido actualizadas, hay publicaciones, sobre todo con esto del COVID-19, ahora se han hecho muchas actualizaciones, ahora en el 2020, pero hay principios que se conservan, ¿sí? Y que tienen que ver con las competencias del psicólogo. Un poco no van a encontrar cuestiones demasiado novedosas en esto. Son cuestiones generales que podemos plantearlas como para cualquier tipo de práctica psicológica, pero bueno, no está de más destacarlas, porque tienen que ver con la capacitación, con la supervisión, con realmente que la persona esté formada y esté supervisando en ese trabajo. Ustedes saben que no es lo mismo la formación teórica que la supervisión, y en la supervisión, particularmente en los modelos cognitivo-conductuales, que nosotros podamos grabar nuestras sesiones, compartirlas con el supervisor, escucharnos, que el supervisor escuche cómo uno está haciendo la intervención, si realmente está haciendo la intervención como se propone, o está haciendo una versión idiosincrática de la intervención, o no la está haciendo bien. Entonces todo ese proceso de aprendizaje del terapeuta es fundamental. Y acá se agrega el conocimiento de la tecnología que usamos, ¿sí? Así como el impacto que esta tecnología tiene en los pacientes. Ahora vamos a hablar de algunas cuestiones en ese sentido. Y una de las cuestiones también muy importantes y muy destacadas es el tema de la ética en el tipo de tratamientos a distancia. Hay muchas cuestiones que la restricción a la comunicación, por ejemplo, no verbal o a la confidencialidad de los datos, hacen que se enfatice mucho esta cuestión de la ética, porque uno de los riesgos que tiene la tecnología es justamente el que no se respete la confidencialidad de los datos. Y ahí es donde aparecen uno de los primeros problemas que tenemos en este sentido, ¿sí? Que tenemos que empezar a revisar. Por eso el consentimiento informado, que es central en cualquier psicoterapia contemporánea, en esta modalidad cobra más relevancia, porque tenemos que comunicar justamente y acordar con el paciente la plataforma que vamos a utilizar, los riesgos que tiene esa plataforma y el compromiso que nosotros tenemos en asegurar la confidencialidad de la información que nos está brindando. Otro tema también difícil es el tema de la legalidad de las jurisdicciones. En nuestro país hay un agujero legal tremendo con respecto a esta práctica, pero en países como los que han desarrollado estas guías clínicas, como Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, hay mucha jurisdicción acerca de este tema, mucha cuestión de reglamentación de la práctica en general de la psicoterapia,
Y bueno, está mucho este tema de que uno no puede ejercer a distancia por ejemplo, si ustedes tienen un paciente en provincia de Buenos Aires, si ustedes tienen matrícula nacional que los habilita en capital, desde esta perspectiva todavía no está reglamentado, pero no podrían ejercer si no tienen matrícula en provincia o en una provincia del interior del país o en otro país. Entonces, eso todavía no está reglamentado y por eso está pasando que la práctica se realiza sin mayores problemas en ese sentido, pero es muy probable que avance esto en la reglamentación y tengamos que tener cuidado en ese sentido también. La evidencia que tenemos, como suele pasar en la psicoterapia contemporánea y en la investigación, procede de modelos cognitivo-conductuales. La verdad es que, bueno, yo siempre comento esto porque la verdad es que mi compromiso en la práctica de la psicología clínica es con la evidencia. Como la evidencia es cognitivo-conductual, entonces trabajo con terapia cognitivo-conductual. El día que la evidencia me lleve hacia otros modelos y predomine en otro campo, trabajaremos con ese otro campo. El compromiso es más con la evidencia desde esta perspectiva y no tanto con un modelo en particular, no es con una identidad teórica, sino con aquello que pueda permitir resolver los problemas clínicos que estamos tratando. Y acá tienen varios estudios, los voy a mencionar, no los voy a aburrir con investigación, pero les voy a mencionar algunas revisiones sistemáticas recientes, ¿sí? Publicadas hace un poco. Esta no les puse la fecha, pero creo que es del 19 o del 18, o sea, elegí de los últimos 2-3 años. Y que justamente tiene que ver con trastornos de ansiedad. Fíjense, existen 20 estudios a la fecha de videoconferencias. Nuevamente, tengan cuidado si ustedes hacen una búsqueda, porque si ponen terapia cognitivo-conductual basada en internet, les van a aparecer toda la evidencia de los software, ¿sí? Que eso existe hace mucho y que son intervenciones, recuerden, sin terapeutas. Esta, en cambio, es una revisión de intervenciones con terapeutas, de videoconferencias, ¿sí? Y esta, que fue realizada por estos investigadores, encontró una gran cantidad de estudios sobre estrés postraumático, un buen número de estudios sobre TOC, menos sobre una forma de trastornos mixtos de ansiedad y depresión, ¿sí? Y 2 de trastorno por pánico y una sola de fobia social, trastorno de ansiedad social. No registraron ellos estudios sobre trastorno de ansiedad generalizada, es un trastorno bastante frecuente, de difícil tratamiento y que siempre queda dejado de lado. Y bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Y es un área para investigar. La verdad es que la evidencia mostró que las intervenciones son comparables, los resultados son comparables a la terapia presencial. No hay diferencia significativa entre las intervenciones presenciales y las intervenciones a distancia. Los resultados son comparables. Ahora, puede ser, por supuesto, ustedes van a decir, bueno, pero hay gente que no le gusta llevar el tratamiento así, a mí como terapeuta tampoco me gusta, y cómo puede ser que los resultados sean así. Bueno, eso puede pasar, por supuesto, pero hay gente que tal vez es al contrario, prefiere esta modalidad antes que la presencial. Entonces en eso se va equilibrando la cosa y estadísticamente a nivel de los estudios, son 613 participantes en total, se compensa una cosa con la otra y no se ven diferencias. Eso no quiere decir que en el caso por caso no tengamos diferencias, ¿sí? Y que tengamos que decir, bueno, entonces como esto es igual que lo presencial a nivel de eficacia, tenemos que usar esto para todos. No, tenemos que ver siempre el caso por caso e ir estudiando esa cuestión. Otra revisión hizo lo propio metaanálisis también sobre depresión. ¿Sí? Acá, esta es del 2013, de depresión hay mucha más información, y acá se incluyeron 14 estudios y también la misma cuestión, no se observaron diferencias, o sea, la terapia a distancia, la teleterapia, es tan efectiva como la terapia presencial. Acá es de psicoterapia en general, pero 9 de cada 10 o 10 de cada 10 tienen como base modelos cognitivo-conductuales. Por ejemplo, acá les pongo de esta revisión el tipo de intervención, esto CBT, esta doble T es, bueno, terapia cognitivo-conductual, tele, sí, teleterapia cognitivo-conductual, o sea, a distancia, ¿no? Y bueno, está la cantidad de sesiones y demás, los diferentes estudios que se fueron publicando. Ahora, noten que hay estudios tan antiguos como 2002, 2003, ¿sí? Que imagínense cómo ha cambiado la tecnología en todo este tiempo como para que implementemos estos tratamientos. Y la última que les quería comentar es una rápida revisión de la evidencia, acá del 2019, de 24 estudios que compararon tanto en depresión como trastornos de ansiedad
trastorno de estrés postraumático y trastornos adaptativos. Esto es muy importante cuando hay estresores mayores, ahora como el COVID, que es un estresor mayor. Los trastornos adaptativos seguramente son uno de los trastornos más prevalentes. Y fíjense que usaron 3 modalidades los estudios: videollamada, teléfono y texto. Todos sincrónicos, ¿sí? Ven la eficacia de la telepsicología sincrónica. O sea, la de texto sería como, por ejemplo, chatear por WhatsApp, ¿sí? Entonces era o videollamada, como estamos haciendo la clase ahora, pero con ustedes hablando, ¿sí? No hablando yo solo, teléfono o chat. Y se halló una evidencia muy buena para la teleterapia por videoteléfono, pero no se halló evidencia para la teleterapia por texto, como era un poco de esperar, ¿no? Por chat la eficacia se reduce. No es que no hubo eficacia, pero se reduce bastante. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenemos otra opción la podemos usar, pero no es lo mejor, ¿sí? Primero probar con las otras modalidades de teleterapia simultánea. Los modelos cognitivo-conductuales se destacan en esto no solo por la base en la investigación que tienen, sino también porque como el tratamiento es estructurado y manualizado, digamos, se prestan bastante para que paciente y terapeuta puedan seguir un protocolo de tratamiento, una guía de tratamiento o una serie de principios, como se estila más en la actualidad en los tratamientos cognitivo-conductuales, pero que también tienen sus manuales, tienen sus intervenciones, y esas intervenciones están definidas de manera precisa. Entonces, es muy fácil poder trasladarlas a este contexto. Además, el uso de instrumentos de autorreporte, tanto para los síntomas, vieron que nosotros desde el inicio usamos alguna herramienta para medir el malestar del paciente, para evaluar qué nivel de malestar tiene y para ver si el paciente va evolucionando, y que la evaluación de la evolución no sea solo por parte del terapeuta o por parte del paciente, sino que haya un instrumento que sea como una especie de tercera parte que también nos da información en ese sentido, y que las 3 puedan tener un peso igualmente importante, ¿no? A la hora de evaluar la evolución del paciente. Pero es interesante porque, bueno, acá la tecnología nos facilita las cosas, ¿sí? O sea, ustedes, si esto, ahora vamos a hablar de las aplicaciones que pueden complementar estas intervenciones a distancia, en donde el paciente fácilmente puede completar algo que es mucho más sencillo de completar que en un papel, respecto de algunos síntomas que constituyan el centro de su problema clínico. Asimismo, los registros que usamos muchísimo, desde las terapias más conductuales, tipo la activación conductual, hasta las terapias más cognitivas, con registro de pensamientos y emociones, siempre proponemos dentro de las tareas registrar lo que va ocurriendo. Para cualquier problema clínico como la cesación tabáquica y demás, el insomnio, todo eso lleva registros en los tratamientos de lo que va ocurriendo para seguir bien de cerca lo que le pasa al paciente, y es mucho más sencillo utilizando tecnología. La tecnología facilita esto. Entonces, en ese sentido, estos modelos como que parecen como estar bien hechos para esta cuestión, y tiene que ver también con que están diseñados en esta época en donde la tecnología está teniendo tanta importancia en nuestras vidas, ¿no? Y lo mismo para las tareas entre sesiones. O sea, yo puedo usar recordatorios, puedo usar los tipo Calendar de Google o algunas otras opciones para potenciar, digamos, el uso de las tareas y la adherencia a las tareas por parte de los pacientes, lo cual está facilitado por la tecnología. Acá tienen una guía clínica de Gerard Andersson, que es un investigador de Suecia, de la Universidad de Linköping. Esa O con diéresis se lee de una manera especial, creo que es Linköping o algo así, pero no sé sueco, ni mucho menos pronunciarlo. Y bueno, estos investigadores son pioneros en el diseñar softwares, ¿sí?, de ICBT. Acuérdense que ICBT es terapia cognitiva basada en Internet sin terapeuta. Son los que son como los Uber de las TCC, están generando tratamientos sin terapeutas, ¿sí? La verdad es que tienen resultados, y la verdad es que es útil en contextos en donde no hay terapeutas, como decíamos antes, ¿sí?, o donde no hay acceso a la posibilidad de una teleterapia. La verdad es que en nuestro país en eso es particular, que tenemos muchos terapeutas por habitante, pero la mayoría de los países tienen una cantidad de terapeutas que no abarcan, no pueden alcanzar a cubrir la cantidad de personas que necesitan tratamiento, que tienen trastornos mentales. Y por eso se diseñan este tipo de intervenciones, ¿sí? Es en ese contexto que tienen sentido. En nuestro contexto capaz no. Y la verdad es que toda esta tradición de investigación va encontrando un poco de evidencia también de cuándo sí y cuándo no, y hay un poco más de
hay basamento en la investigación y también hay basamento en consenso clínico. El consenso clínico, ustedes recuerden que es el menor nivel de evidencia porque está basado en expertos que dicen lo que ellos piensan de su recorrido, de su experiencia. Y generalmente estos expertos han hecho mucha investigación a lo largo de muchos años, pero no dejan de ser opiniones de autoridad. Y eso, como saben, va contra el espíritu científico que tratamos de promover en este tipo de tratamientos, ¿no? Porque la autoridad no es donde nos basamos, no es porque lo dijo Gerhard Andersson de la Universidad de Suecia, no importa quién sea, lo importante es si tiene datos con los cuales respaldar su opinión. Pero bueno, en ausencia de datos muchas veces se hacen estos consensos. Si hubiera datos, el dato es más importante que los consensos. Y de acuerdo a esos consensos se destaca que sí, en la mayoría de los motivos de consulta se pueden utilizar, ¿sí? Y particularmente en los trastornos más prevalentes, la ansiedad, la depresión, los distintos trastornos de ansiedad que vimos. Pero no se recomienda cuando los pacientes tienen riesgo para sí o para terceros, porque las intervenciones en esas situaciones requieren presencialidad. Ustedes imagínense que hay que realizar por ahí una internación, o trabajar con el armado de una red, o la ideación suicida y tener varias entrevistas y demás. Entonces, cuando hay riesgo cierto e inminente, no se recomienda estas intervenciones, no se recomienda. Lo mismo con adicciones, porque la verdad es que los estudios sobre adicciones no tuvieron buenos resultados. Como ustedes me dirán, bueno, pero tampoco en la presencialidad hay muy buenos resultados, y es cierto, pero parece que no son comparables, ¿sí? Por lo menos en los estudios muy pocos que hay hasta el momento. Lo mismo pasa con niños y con trastornos mentales severos que dificulten la comunicación o que compliquen. Cuando digo trastornos mentales severos, ojo que con esquizofrenia hay estudios, no hay así como para hacer un metaanálisis como estos que les conté, pero existen estudios con buenos resultados, pero cuando los pacientes están más estabilizados, no cuando el paciente está con la crisis psicótica, con los síntomas muy agudos, y requiere generalmente que también eso requiere el tratamiento farmacológico, el seguimiento muy de cerca, tal vez un hospital de día o tal vez una internación. Y por supuesto cualquier problema que dificulte la atención online, ¿no? Eso desde ya. Dentro de las cuestiones prácticas, además de lo que mencionamos del cuestionamiento del consentimiento informado, tenemos que recordar todo este tema de la privacidad del ambiente, ¿sí? Si ustedes, no sé si ven el ambiente donde yo estoy hablando con ustedes, estoy comentando esto, pero es un ambiente cerrado, ¿sí? O sea, de adelante tengo una ventana y tengo un lindo atardecer, pero atrás está cerrado. Y esto es importante, porque es muy importante mostrarle el lugar, mostrar que el paciente vea que uno no está en un ambiente donde pueda haber otro escuchando, ¿sí? Sus problemas. El uso de auriculares también en ese sentido es recomendado para garantizar un poco o tranquilizar la inquietud de los pacientes respecto de la privacidad. Lo mismo, bueno, el buen funcionamiento de la conexión a la red, por supuesto la actitud profesional, ¿sí? Que uno no esté con una camisa y corbata acá y en calzoncillos y pantuflas abajo, ¿sí? Que uno tenga, no, que esté mostrando una cosa, sino que esté más o menos adecuadamente vestido, adecuadamente considerando todas estas cuestiones propias de la profesionalidad, porque bueno, como esto de la tecnología se mete en la casa de uno y se mete también en la casa del paciente, es importante que tanto terapeuta y paciente conserven un poco estas cuestiones, y ahí justamente que la relación terapéutica no se vuelva algo medio invasivo, ¿sí? Que le propongamos al paciente, por ejemplo, si el paciente, no sé, quiere tener la sesión acostado en la cama, y alentar a que eso no ocurra. Si no se puede de otra manera, siempre es mejor que nada tener la sesión. Supónganse que sea una depresión muy grave, es preferible eso a nada. Pero no es lo recomendable y habría que alentar al paciente que se levante, que vaya a un lugar en donde tenga también su privacidad. Que esto a veces es difícil, especialmente en cuarentena, cuando están todos los miembros de la familia en el hogar. Y por ahí una persona quiere hablar de temas que no quiere que su pareja o sus hijos escuchen y no tiene el espacio donde hacerlo. Es famoso, bueno, ha salido en los diarios esto de algunos que hacen su terapia en el auto, ¿no? Van, el único lugar de privacidad es ir y encerrarse en el auto y van con el teléfono y tienen su sesión ahí. Y después, por supuesto, el acuerdo respecto de los horarios. Bueno, esto es muy importante, el tema de los horarios, porque a veces se da esto de que, bueno, quedamos a tal hora, pero ¿quién llama?
llama el terapeuta, llama el paciente. Bueno, explicitar, ¿sí? Es como una consulta, es como tocar el timbre del consultorio. Si queda a las 16, bueno, a las 16 vos me llamás. Si yo no te atendí porque no llegué, no sé qué, yo te llamo, te respondo la llamada. Pero vos me llamás, bueno, si usan en una plataforma, por supuesto ya tener el link preparado y listo en ese sentido. Y lo mismo con el tema de los honorarios, si es una práctica privada, porque, bueno, esto de la transferencia, vieron que es difícil, bueno, pedir que desde el inicio reglas claras con estas cuestiones para evitar problemas y que el paciente mande el comprobante de la transferencia o como sea, Mercado Pago, lo que sea, por donde haya pagado, inmediatamente después de la sesión, como si fuera una sesión presencial. Tratar de mantener esas cuestiones. Si hay una excepción, por supuesto, somos flexibles, estamos predicando la flexibilidad cognitiva, también tenemos que ser flexibles nosotros, pero tengan presente que la excesiva flexibilidad puede traer inconvenientes. Entonces, la flexibilidad es la excepción, ¿sí? Si hubo un problema, si hubo un inconveniente, si justo alguna situación excepcional por alguna cuestión, pero la generalidad no debe ser esa, sino debe ser justamente la excepción. Dentro de las plataformas, bueno, obviamente las gratuitas, Zoom y todas estas, Skype, Meet, no sé, todas estas cuestiones son accesibles para todos, son conocidas en general, la gente las usa para sus reuniones familiares y demás, pero tienen el inconveniente de la privacidad, ¿sí? Ahora ya me van a grabar y me van a cortar el servicio, ¿no?, de Zoom. La cuestión de la privacidad, vieron que hubo algunos escándalos con justamente Zoom respecto a este tema, hubo mejoras, hubo recaudos para que esto no vuelva a ocurrir, pero es un tema y ahí, bueno, si el paciente prefiere eso, que esté notificado de estas dificultades. Si no, existen un montón de plataformas y pueden hacer ahora inmediatamente una captura de pantalla de todas estas, que por supuesto son pagas, es el inconveniente que tienen, pero, y como son hechas afuera, son un poco costosas para nosotros con la devaluación, pero bueno, garantizan la seguridad de la información, ¿sí? Se adhieren a unas normas de cuidado de la información. Muchas son de psicología, muchas son de telemedicina, o sea, en general, y psicología también. Pero bueno, ténganlas en cuenta porque, bueno, les pueden servir capaz en cada uno de ustedes. Supongo que con el tiempo tendremos desarrolladas en el país y tendremos, y por lo tanto, más accesibles desde el punto de vista económico, ¿sí? Después, para ir más o menos llegando a la parte más final de esto, cuando vayan realizando las intervenciones, una cuestión que yo he observado, que me parece bastante importante destacar, es que esta modalidad complica por ahí la comunicación no verbal, ¿sí? Los elementos gestuales, el gesto corporal, etcétera, que son todos elementos que uno en el consultorio puede observar perfectamente y que nos comunican un montón de cosas respecto del estado de ánimo, respecto de algún tema sensible para el paciente, y nos permiten tener mucha más empatía, estar mucho más en sintonía con lo que va sintiendo el paciente, y a veces se pierden esto. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo para mantener algo central de cualquier tratamiento, que es, particularmente de las TCC, que es esto de el feedback, ¿sí? El estar como en contacto con lo que le está pasando al paciente, ¿sí? Respecto de los ejercicios de exposición, también preguntar por el ambiente donde lo va a realizar. Si ustedes van a hacer el tratamiento de un trastorno por pánico que conlleva la exposición interoceptiva como un elemento bastante importante, trabajen primero evaluando si está en un contexto en donde eso se puede llevar adelante de manera adecuada, si no puede haber alguna complicación en la cual uno, al no estar presente, se complique atender. Entonces, tengan en cuenta esas cuestiones a la hora de hacer este tipo de ejercicios que son típicos de las terapias cognitivo-conductuales, ¿sí? Bueno, cuando hay problemas en la red, ¿no?, las dificultades, esas pequeños delays que hay en la comunicación, pueden cuestionar el diálogo común y vieron que los diálogos tipo socrático, cuestionamiento guiado o en ACT, cualquier diálogo terapéutico de desesperanza creativa, etcétera, que son muy parecidos también, son complicados. Entonces tratan de tener más paciencia en ese sentido y aseguren que exista ese feedback y capaz, bueno, eso va a hacer que la sesión sea
un poco menos eficiente porque nos va a llevar más tiempo, pero bueno, es preferible que atendamos a la técnica que queremos implementar y no que intentemos atrapar muchos pájaros, tener muchos volando, ¿no? Entonces ahí tengan más paciencia en ese sentido y aprovechen todo esto que les decía respecto de las tareas entre sesiones, el tema del uso de recordatorios, del calendario, de mail, de incluso de chat si quieren, ¿sí? Por supuesto les recomiendo dentro de cierto horario y demás para que no les escriban mensajes un sábado a las 12 de la noche. Pero bueno, tengan en cuenta esos recursos porque son muy interesantes los que ofrece la tecnología. Entonces, en eso podemos pensar como en una potenciación de las intervenciones, tanto las intervenciones que serían a distancia, como las intervenciones presenciales, ¿sí? O sea, un poco también quería hablarles del uso de la tecnología en la nueva normalidad, si empezamos aparentemente a partir de hoy, en los casos que se justifique y que la teleterapia no sea viable, como los que mencionábamos antes, se está pensando, bueno, en implementar, creo que ya está vigente esto en la ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de que nosotros realicemos entrevistas presenciales. Bueno, tengan en cuenta que la tecnología puede potenciar estas intervenciones y ahí las aplicaciones para el registro de pensamientos son muy interesantes y de hecho pueden hacer viables la cuestión, ¿sí? La verdad es que en ese sentido, tengan en cuenta que hoy en día la gente cada vez menos usa papel y si ustedes le dan un registro de conductas o de pensamientos a cualquier persona que tenga menos de 35 años, probablemente pierda ese papel apenas salga del consultorio porque no está acostumbrado a formularios y a todo eso. O sea, nunca en Argentina estuvimos acostumbrados a eso, mucho menos en las jóvenes generaciones con el uso de tecnología digital. Entonces, perfectamente todo el registro puede hacerse con aplicaciones y ahí la verdad es que es muy interesante esa cuestión, ¿no? Las primeras formas de potenciar usando la tecnología las intervenciones presenciales fue mediante la realidad virtual en las tareas de exposición. Vieron que hay todo, por ejemplo, un laboratorio muy importante dirigido por Cristina Botella sobre esta cuestión, con fobias, con distintas cuestiones, tanto agorafobias como fobia específica, fobia social, o prácticas de relajación, ejercicios de visualización, que la verdad es que son muy interesantes y como yo les digo, van a probablemente en el futuro mejorar en cuanto a la tecnología. Y lo mismo el registro de todo lo que vinimos diciendo hasta ahora. Dentro de las aplicaciones, bueno, yo dirijo un proyecto que está desarrollando una aplicación para pacientes con trastornos gastrointestinales funcionales, síndrome de intestino irritable, este tipo de trastornos que están claramente vinculados con la ansiedad y la depresión y que justamente son pacientes que tienen dificultades para vincular su problema físico con los aspectos psicológicos. Como suelen consultar primero al médico, al gastroenterólogo y demás, tienen esas dificultades y acá se utiliza esta aplicación para que puedan establecer ese vínculo entre sus alteraciones anímicas y sus alteraciones, acá el registro de el popó, ¿sí? Que justamente va trabajándose con los gastroenterólogos y que estamos incluyendo la parte psicológica en ese sentido. Después está toda la cuestión del reemplazo, ¿sí? Las intervenciones de software que les comentaba antes, hay muchas investigaciones en este sentido, esto lo vamos a pasar para que el que le interese me lo pide. Fíjense que hay un journal de Medical Internet Research, ¿sí? O sea, intervenciones médicas, incluyendo psicológicas, o sea, médicas en un sentido que engloba toda la salud, en ese sentido, y que nos incluye también respecto de esto. Y nosotros hicimos una revisión sobre intervenciones, sobre aplicaciones para la ansiedad disponibles en la Argentina, y la verdad es que encontramos muy pocas que tengan realmente las características y los criterios que nosotros esperábamos, o sea, que estén desarrolladas no por empresas comerciales, etcétera, que estén realmente en idioma castellano, bueno, todos un montón de criterios por los cuales fuimos excluyendo, y la verdad es que nos dejaron un poco que desear, y ahí fue que surgió también un poco la iniciativa de desarrollar aplicaciones para el contexto local. Una cosa interesante que se plantea con el tema del reemplazo es que vieron que son intervenciones sin terapeuta, ¿no? Y ahí vieron que hay toda una línea de investigación en psicoterapia que dice que lo más importante es la relación terapéutica. Sin decir que no es importante la relación terapéutica, aparentemente no es esencial, porque estas intervenciones funcionan sin que exista terapeuta, por lo tanto no hay relación con nadie.
a no ser que quieran plantear la relación con el software o con la marca o con lo que sea, pero no hay una relación en el sentido de los que los investigadores de relación terapéutica plantean, ¿sí? Pero igualmente algo de esto parece tener lugar en algunas patologías, porque por ejemplo, en las personas con ideación suicida, ¿sí? Realmente la intervención así a distancia fue menos eficaz en este metaanálisis y en esta revisión sistemática que la intervención presencial. Es por eso que estos pacientes, tenemos acá por ejemplo evidencia de que requerirían intervenciones presenciales. Eso no quiere decir que la intervención a distancia no sirva, como está el famoso llamado teléfono de atención al suicida, o sea, tiene su utilidad, pero siempre tiene que conducir eso, es como una opción mejor que nada, pero lo mejor sería lo presencial, ¿sí? Algunas dificultades, bueno, están las cuestiones de la accesibilidad, percibida por ahí, una cuestión a veces diferencias generacionales, el temor de los profesionales también al manejo de la tecnología, al sentirse cómodos con esto, la ausencia de predictores claros, o sea, es verdad que imagínense que la investigación es medio incipiente en esta área y no hay qué intervención sirve para qué tipo de pacientes. A veces también hay desconfianza respecto a los estudios online por la forma de reclutamiento de los participantes, y también hay preocupaciones éticas como las que pueden surgir de, por ejemplo, ver esta maravillosa serie Black Mirror, en donde hay un capítulo que se llama Noche Blanca, creo, o Navidad Blanca, no, Navidad Blanca, Noche Blanca es una novela de Dostoyevsky, nada que ver. Navidad Blanca, en donde hay un personaje que guía a otro, ¿sí?, durante una especie de exposición a alguien que tiene, el chico este que está acá, tiene ansiedad social y dificultades para el coqueteo, entonces este señor lo guía con una cámara que está en su ojo y qué sé yo, él puede ver a partir de la pantalla toda la situación en la que está el supuesto paciente, que no es un paciente, pero bueno, podría serlo, y lo va guiando de qué decir, qué no decir, ver a la chica, bueno, la frase, practicamos esta técnica de relajación, la podés usar ahora, y lo va guiando en algo que es ilegal, porque, bueno, por supuesto las otras personas que están en el bar no saben que esta persona está siendo guiada, y eso, por supuesto, va contra la ética. Pero bueno, fíjense que imaginen que en el futuro no muy lejano la tecnología permitiera estas cosas para los ejercicios de exposición de otra manera, no como la que se plantea en esta serie un poco oscura, justamente como su nombre lo indica. Para ir terminando, les dejo algunos recursos durante el tema de COVID, que no llegamos a hablar, pero bueno, ahora en la conversación podemos conversar, que están en esta página web de la Asociación Americana de Psicología, que son publicaciones muy recientes en revistas revisadas por pares. Acuérdense que las revistas revisadas por pares reducen esto de del riesgo de que se publique cualquier cosa en definitiva, ¿sí? Sobre teleterapia y sobre problemas clínicos específicos, ¿sí? Trastornos bipolares, dolor crónico, terapia familiar y de parejas, también interesante, depresión, trastornos de ansiedad, trastornos alimentarios, TOC, trastornos de estrés postraumático, y una gran lista de trabajos bastante interesantes, muchos con acceso gratuito o digamos, como se dice, con open journal, ¿sí? Revistas abiertas. Y acá tienen algunas guías clínicas también que pueden acceder en cualquiera de estas asociaciones. Algunas, por ejemplo, en la Asociación Americana de Psicología creo que hay una versión en español, pero bueno, tienen de Canadá, tienen también de Nueva Zelanda, que son las que les fui mostrando, porque son un poco las más importantes, pero existen otros países que han ido desarrollando. Llama la atención, la ausencia de las guías del NICE, que está ahí de telemedicina, pero no es específico de teleterapia. Incluye algunas cuestiones en la parte de psiquiatría, pero no es de psicoterapia. Así que bueno, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes, y ahora me callo, así tenemos espacio para ver las preguntas y conversar. Cris. Bien, Vos los voy escuchando y voy leyendo. Yo voy a ir leyendo el chat, pero me van preguntando también, ¿sí? Sí, ahí en el chat hay varias preguntas. Sí. ¿Querés? Bien. Voy comentando algunas. Acá me dicen cómo se pronuncia en sueco, ¿sí?
Linköping. Bueno, gracias. Esos aportes nerds me encantan. Bienvenidos. De las aplicaciones, me preguntan por las aplicaciones para el registro de pensamientos, ¿no? Violeta, me preguntabas eso. Ahí, bueno, en realidad no hay muchas en castellano, ¿sí? Hay una que se llama, que está en inglés. Se puede usar, por supuesto, ¿no? Pero no hay muchas en castellano. Por eso surgió la idea de desarrollar nosotros aplicaciones acá para justamente poder brindar herramientas a los clínicos locales, también atendiendo a las características de nuestra población. Hay varios equipos trabajando en tecnologías y desarrollando. Está la aplicación Vieron para suicidio, Calma, y algunas otras, me van diciendo seguramente a medida que los que conozcan, pero existen muchas aplicaciones. Y en ese sentido, la verdad es que son grandes herramientas para poder trabajar esa cuestión, ¿sí? El tema de horarios, cancelaciones, pagos, me pregunta, bueno, un poco más o menos hablamos de eso, pero yo plantearía las cuestiones habituales en la terapia presencial. ¿Sí? Tratar de mantener más o menos las mismas reglas. Pero es muy importante explicitar desde la primera sesión esto de cómo se maneja uno con las cancelaciones, con los pagos, con todo eso. Si no eviten el tema, abórdenlo tanto en lo presencial como en lo virtual. Y muchas veces lo pueden poner como parte del consentimiento informado, ¿sí? Si le hacen un consentimiento informado firmado, que es lo ideal, ¿sí? Es lo mejor para protegerse tanto ustedes como también para que el paciente tenga su copia y demás, es lo que se recomienda. Ahí se ponen todas estas cuestiones que hay que avisar con 48 horas que uno no va a poder ir, a no ser, bueno, por supuesto, si hay una excepción, el paciente se levantó con fiebre, más en este contexto de pandemia, se hacen excepciones, pero que no, como digo, la regla es una cosa y la excepción es justamente una minoría de casos, ¿sí? Acá mencionan una aplicación que se llama P-Coach para ataques de pánico, claro. Son las aplicaciones afuera hay un montón, ¿sí? Hay muchas desarrolladas. El problema es en relación a esta cuestión de que estén hechas en el contexto local, que estén hechas por profesionales, es muy importante. Presten atención a las aplicaciones porque van a encontrar, nosotros cuando hicimos la revisión encontramos un montón de ansiedad, pero hay muchas hechas que eran un ejercicio de mindfulness grabado por una empresa que no tenía ningún profesional de la salud involucrado y ningún basamento en la investigación. Entonces, puede llegar a servirle a alguien, pero son poco serias, ¿sí? No tienen un sentido profesional. Me preguntan por el tema de las jurisdicciones. Sí, eso, como les digo, hay un vacío legal, pero presten atención a ese tema porque se va a ir regulando, ¿sí? Hoy en día es como que, bueno, es libre la cosa en nuestro contexto, pero se va a ir regulando el tema de qué aplicaciones usar, plataformas usar y todo eso, probablemente vaya ocurriendo, o tal vez no. Ojo, en nuestro país hay mucha anarquía, tal vez no se regule nada, pero la tendencia internacional es esa. No sé, la tendencia en Argentina siempre es rara, ¿no? Es idiosincrática. El tema de niños. Bien, o sea, no es que no se puede hacer, ¿sí? Es que no está tan recomendada porque no hay evidencia que la sustente. Hay algunas investigaciones, pero no al nivel de la cantidad de estudios que les mostré en adultos en ansiedad y depresión. La verdad es que mucho más que eso no les puedo decir porque como no trabajo con niños, no tengo demasiado expertise sobre esa área, pero si quieren, ahí tienen mi mail, me pueden escribir y les doy el contacto de alguien que trabaje con niños para que les pueda dar información. Hay intervenciones familiares también y demás, ¿sí? Bien, acá me preguntan por las filminas, sí, yo no tengo inconveniente en pasarles las filminas, por supuesto, sí, eso después si se combinamos o me las piden directo, ¿no? Como que ustedes quieran, no hay inconveniente, los que me conocen saben que con esas cosas no tengo problema. Podemos pasar por mail, Cris. Perfecto. Bárbaro. Bueno, si quieren hablar, pueden hablar, ¿eh? Romper la inhibición. Tenemos pocos minutos, así que se tienen que apurar a romper la inhibición. Ahí, Cecilia, puedes desilenciarte.
Bueno, obviamente empecé con esto de la atención online bueno, a los ponchazos, como todo, como en las universidades, como en las clases, ¿no? Bueno, y mi idea es no tomar pacientes nuevos, ¿no es cierto? Seguir con los pacientes que ya tenía y que quisieran continuar en esta modalidad. Y resulta que en realidad yo trabajo también para una universidad privada, donde tienen como un servicio de atención a los alumnos, ¿no es cierto? Que en general son pacientes como que van por cuestiones de perfeccionismo, nada. A ver, en los años que trabajo nunca me tocó un paciente complicado. Bueno, entonces sí, pero en la universidad, ahí, y hasta ahora, ¿no? Porque, bueno, la secretaria me deriva una chica, una estudiante, que es un TLP con todo a ver, lo que yo hice para así, improvisando, ¿no? Como era una paciente nueva, le pedí los contactos encima la chica es venezolana y la familia está en Venezuela, bueno, está sola acá. No, le pedí los contactos antes de empezar, donde vivía, dirección, porque yo ya me imaginaba por si le tengo que mandar una ambulancia, etcétera, etcétera. Bueno, dirección de teléfonos de todos los contactos que tuviese acá en Buenos Aires, ¿no? Bueno, nada, la cuestión que, por supuesto, dije que la condición para para comenzar el tratamiento era que ella consulte con un psiquiatra porque ella necesitaba algún tipo de medicación. Y bueno, ella entra, digamos, en la categoría de los pacientes difíciles, ¿no es cierto? Y la verdad que yo me voy manejando viéndola varias veces por semana. No está en riesgo cierto inminente, pero es una paciente que se autolesiona, bueno, tiene un montón de cuestiones, nada. Sí, ahí mencionaste varias cosas que yo, sí, como para destacar, ¿no? Que hay que destacar esto de si uno trabaja con pacientes con moderados o severos o con cierto grado de riesgo, pacientes con trastorno límite, por ejemplo, que capaz no tienen riesgo cierto inminente, pero bueno, tienen estas situaciones así de autolesiones y toda esta cuestión. Es importante, claro, contar con datos del lugar a donde está el paciente, de servicios de urgencias, de familiares, armado de cierta red, como ponerlo un poco como condición para trabajar y luego, si eso es viable, bueno, se puede realizar, ¿no? Se puede realizar la intervención. De todas maneras, es algo como para prestar atención. No, por supuesto. Referirlos a lugares, ¿no? Más próximos. Imagínate que yo no quería tomar pacientes nuevos, o sea, y bueno, claro. Esto como me excede, porque es de la universidad, sí. Y esta chica como que estaba, bueno, nada, la cuestión que la empecé, lo bueno es que conseguí ella, le recomendaron un psiquiatra, yo le recomendé mi psiquiatra con el que trabajo, pero no le sacaban los honorarios, qué sé yo. Bueno, y de ahí, de la universidad, la profesora de la cátedra de salud mental le recomendó a un psiquiatra que por suerte es un psiquiatra que me llama, yo lo puedo llamar, de los que hablar, y además trabaja en un hospital y hace guardias, o sea, nada. Muy importante. Más o menos sería la intervención, es esto de verla más de una vez por semana. Por supuesto el teléfono yo le dije que nada, un tipo de BT, o sea, ya llamame, escribime antes de que, ¿no? Toda esta cuestión. Y bueno, nada, y trabajando con el psiquiatra, que nada, o sea, no es lo más... y encima en cuarentena, o sea, una paciente TLP en cuarentena con toda la familia en Venezuela. No, es todo lo no. Bueno, nada, sí, eso. Perfecto. ¿Y alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo quería comentar, por ejemplo, una cosa importante también en las intervenciones es no tener, vieron, a veces uno
atiende y tiene un montón de objetos atrás y cosas que llaman la atención, bueno, también se recomienda eso, que no haya muchos distractores. Es una recomendación típica de las intervenciones en teleterapia, en videollamadas. Yo quería preguntar, que levanté la mano, Sí. Pensando más como terapeuta, ¿no? En esta también nueva modalidad que nos encontramos en esta situación, un poco también me pasa a mí, me cuento la diferencia entre lo presencial y el virtual, que me pasa que la misma cantidad por ahí de pacientes que atendía presencial atiendo virtual, pero me genera un poco más de desgaste también. Entonces, tener la atención de la pantalla. Sí. Bueno, ahí es una de las cosas que pasa, es que habitualmente los pacientes prefieren WhatsApp a alguna plataforma de estas porque tienen el celular, la comodidad del celular, ¿no? Y no se quieren bajar la otra aplicación, qué sé yo. Y la verdad es que sí, vieron que, bueno, o sea, a mí particularmente ver la pantallita así, contracturas que pueden producir son bastante importantes. Pero es como todo, me parece que es una cuestión de adaptación y poder concentrarse un poco más en lo que el paciente va diciendo y no tanto en estos obstáculos o en las cuestiones que se van presentando. Porque se había leído hace mucho el tema de teletrabajos, cuando la gente que hace home office, como había un par también de tips de cuidarse, ¿no? En esto que por ahí no hay tanto corte entre, si estás dentro de tu casa, no tenés mucho corte. O sea, muy diferente cuando estás en un consultorio, que vos, el viaje por lo menos te permite hacer un corte entre el trabajo, ¿no? Y toda la atención que uno va teniendo, obviamente, acompañando, ¿no?, a los pacientes en su padecimiento. Y también me voy dando cuenta en esto, que claro, el corte es, nada, cierro la notebook, pero estoy ahí, sigo estando ahí. Claro. Entonces hay algo que también se ha tenido en cuenta, un poco el impacto que ha generado esto en quienes somos terapeutas, ¿no? Y estamos acompañando, también dentro de un contexto que nos afecta, por más herramientas que tengamos, también no deja de ser algo que nos sorprende a nosotros mismos, esta situación del COVID, que bueno, nos agarra todos por sorpresa y tratamos también todos de sobrellevarlo. Totalmente, sí, estamos todos involucrados frente a este mismo estresor. Yo dentro de las recomendaciones, sí, traten de por ahí poner límites, de hacerse el espacio, de bueno, si después de atender pueden ir a hacer no pueden salir todavía, capaz ahora en esta nueva fase creo que sí, pero si no, ir a hacer compra. Salir a correr. Los runners, bueno, pero pueden salir a hacer una compra y pueden despejarse un poco. Traten de poner como pausas y sí, limitaciones a la práctica, horarios, como yo les digo, en eso traten de ser como si estuvieran atendiendo presencial. Lo mismo, bueno, con todas las cuestiones que pueden pasar respecto de eso, del WhatsApp. Entonces te ven online, traten de mantener la privacidad en ese sentido, desactiven todas las notificaciones, desactiven todo lo que pueda tener la posibilidad de fijarse del lado de los profesionales en Karen, ¿estás preguntando algo? No. Sí, sabes que yo no puedo silenciar ahora, te digo, porque claro. Yo tengo que silenciar la cara. Claro, ese es. Ahí la silencio. Ahí está. Me reclamó. Bueno. Cristian. Creo que si no tienen ninguna pregunta, bueno, muchas gracias por la participación, muchas gracias Gisela por la organización. Sí, quería destacar tu generosidad respecto de aceptar la invitación, de ofrecer, de compartir todo tu trabajo y sobre todo, digamos, toda la conversación fue acompañada de las referencias clínicas, ¿sí? De lo que implica esto de la teleterapia, en este contexto novedoso e inédito, ¿no? En donde a todos como hacían los colegas los comentarios, nos agarró. Estamos todos en la misma situación, tanto el paciente como los profesionales, y sin referencias. Y la verdad que es muy valioso los aportes que realizaste a lo largo de la conversación. Yo tenía una pregunta, ¿puedo hacerla? Ya nos vamos. Sí, claro. Sí, ¿qué pensás, o sea, en la nueva normalidad, o sea, de tratamientos combinados, digamos, de lo que sería la teleconsulta? Porque antes era como, o a distancia respecto de si alguien estaba en el exterior y demás, y lo presencial, pero no era pensado esto.
Combinados te referís a como Sí. que usan... Combinados respecto presencial. claro, presencial y, porque ahora es una pregunta que se me arma, ¿cómo se le dice a un paciente cuando dice no llego, no puedo ir, cuando uno sostuvo todos estos meses los tratamientos a distancia? Claro, eso es muy probable que ahora vieron toda esta obligatoriedad de tratamiento a distancia. Haya por ahí alguna persona, sí, algún terapeuta dice, no, ni loco, trabajo de esta manera. Otro terapeuta dice, no, qué buena manera de trabajar, me ahorro el consultorio, me ahorro el viaje, tiene un montón de ventajas. No sé, puede pasar eso. Y lo mismo los pacientes, ¿sí? Pueden pasar muchos pacientes y digan que bueno, no tengo que viajar hasta tal, no tengo que buscar lugar de estacionar o llegar, no sé qué. Bueno, todas esas cuestiones, las ventajas, digamos, que tiene la teleterapia, van a resaltar y sí, es muy probable que mucha gente después quiera continuar con esta modalidad. Y ahí, bueno, sí, o sea, podemos perfectamente combinar un recurso con otro. Yo cuando dijiste tratamientos combinados pensé en combinación de medicación y psicoterapia y trabajo interdisciplinario, que también es un tema, pero bueno, vieron que los psiquiatras también están trabajando a distancia y están dando las recetas por WhatsApp y qué sé yo, a no ser que sean casos en donde eso no se pueda implementar, pero en la mayoría de los casos lo están haciendo. Entonces también es un tema. Pero bueno, no, del tema este de combinar, ahí yo creo que hay que ser así flexible, abierto, utilizar la tecnología para favorecer el objetivo terapéutico y podemos combinar de esta manera, podemos combinar con aplicaciones, con todo lo que estábamos diciendo, o sea, creo que hay que mezclar, hay algunos autores que hablan de esto de blended therapy, como ir mezclando todas las posibilidades que nos brinda la tecnología para poder mejorar la eficiencia y eficacia de los tratamientos. Así que sí, en ese sentido, totalmente, muy buena pregunta. Bárbaro. Bueno, a mí me parece que si nos podemos sacar hacia ahora sí los micrófonos para darle un aplauso a Cristian, porque si no parece que estamos como... Hacemos el muro. Los aplausos. Sí, los aplausos, los besos. Gracias por la participación. Gracias, Cristian. Para que no sea tan a distancia. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, chicos. Gracias, Cristian. Gracias, Miguel. Gracias, Cris. Gracias. Gracias, también. Cerramos esto.